Llevamos ya 2 vídeos preparando un relato y enseñándoos a trabajar con la IA. En el primer vídeo os enseñé a sacar la idea general del relato y en el segundo a construir el worldbuilding necesario para la creación del mismo. Os voy a dejar ambos vídeos por aquí por si todavía no los habéis visto. Hoy lo que vamos a hacer es darle una estructura general al relato. Va a ser el día de tomar decisiones. Y no solo vamos a darle una estructura general al relato, sino que lo dividiremos por escenas, entendiendo qué es lo que cada una de ellas aporta a la evolución del relato. Como veis, son muchas cosas y todas ellas relevantes. Así que tiramos la intro y empezamos. Antes de empezar, debo deciros que todo lo que os comenté en los vídeos anteriores de que GPT-4 y los GPTs eran herramientas de pago, ha cambiado. Ahora todas estas herramientas las podéis utilizar de manera gratuita. De este modo podréis seguir estos tutoriales al 100%, creando GPTs conmigo y utilizando esta tecnología pues del mismo modo que lo hago yo. La única diferencia con el modo de pago es que en la versión gratuita tendréis menos tiempo para usar la herramienta. Pero no os preocupéis porque este tiempo se reinicia cada 3 horas. Es decir, os permiten unos 20 mensajes, me parece entre 15 y 20 mensajes cada 3 horas. Así que, bueno, pues tenéis esto. Al cabo de las 3 horas se reinicia vuestra cuenta y podéis seguir utilizando las herramientas. Ahora sí, dicho esto, volviendo a nuestro relato, lo primero que tenemos que hacer es tener una idea general de por dónde va a ir nuestra historia. Básicamente, saber de manera secuencial cómo queremos que se desarrollen los acontecimientos. Esta parte no tiene por qué tener muchos detalles, pero sí que tiene que marcar la dirección por la cual nos queremos mover. Vamos a saltar al ordenador y os lo muestro con un ejemplo. Como veis, esta es nuestra idea general. ¿Qué es lo que he puesto aquí? Pues bueno, empezamos cerca de unas ruinas donde Elena y Nora intentan averiguar cómo entrar en ellas. Una vez dentro investigan un poco y sin querer Elena activa un antiguo mecanismo que despierta una antigua entidad. Esto más o menos 3/4 de lo que teníamos planteado en un primer momento. Hemos planteado un poco cómo inicia la historia. Luego aquí alarmadas de lo sucedido, ambas salen corriendo de las ruinas, se ponen a investigar, bueno, consiguen los objetos que necesitan, van contra el reloj también por el tema de que pues, hay un bicho matando y pues también el tema de la luna roja, que también comentamos que era algo importante en este mundo. Y durante la búsqueda de los objetos, bueno, hay casos de muertes, etcétera, etcétera, lo que he comentado, ¿no? Aquí tendríamos un poco como el nudo de la historia. Luego, cuando están cerca de conseguir todos los objetos, aquí es donde tenemos que poner un poco un drop-down, algo que los haga tirar un poco para atrás, que es que se enteran de que Nora tiene que sacrificar sus poderes mágicos para poder encerrar la criatura. Entonces tenemos como ese punto de inflexión en la historia de, ostras, ahora que hemos hecho todo esto, tenemos que obviamente cerrar la criatura, pero ella debe sacrificar algo. Bueno, en fin, recurso así para hacer la historia un poquito más dramática, pero bueno, no pasa nada, venga, vamos para adelante, ¿no? Y luego, pues ese final que habíamos dicho, pues que una vez dentro del templo, pues tienen batalla con la criatura y las dos, bueno, consiguen encerrarla, obviamente. Aquí podríamos hacer que hubiesen, pues eso, más contratiempos y cosas así, pero bueno, al final las dos consiguen ganar. Salen del templo, pero están un poco destrozadas, un poco hechas polvo física y mentalmente por todo lo que ha sucedido y así se acaba la historia, ¿no? Fin, o sea, un relato muy simple con una introducción, nudo, desenlace, todo muy claro. Aquí, como veis, ya no lo dividimos como introducción, nudo, desenlace, ya es como una entidad. Como veis, no es nada muy desarrollado, solo una idea base donde la progresión y la intencionalidad de la historia quedan establecidas. Lo que buscamos básicamente es hacer un resumen de la historia. En este caso yo lo he hecho a mano porque tenía muy clara la historia en mi cabeza y para mí era más rápido hacerlo así que usar un GPT para que lo hiciera. Pero si sentís que una IA os puede ayudar a hacerlo, sois completamente libres de utilizar esa herramienta. Ya os he enseñado a crear GPTs, así que perfectamente podéis crear uno con esta función. Ahora lo que tenemos que hacer es coger esta historia general que ya hemos creado y dividirla en escenas. Una escena se podría definir como la unidad mínima en la que dividimos una historia. Realmente, en el siguiente vídeo vamos a ver unidades más pequeñas todavía que nos servirán para redactar estas escenas. Pero por ahora las escenas es lo más pequeño que vamos a ver. Podríamos comparar la escena con un átomo a nivel de historias, pese a que los átomos siguen estando compuestos por unidades más pequeñas, que como ya digo las vamos a ver la semana que viene.
En este caso, es una unidad lo suficientemente pequeña como para poder trabajar con ellas. La idea fundamental con las escenas es que no pueden estar por esta. Es decir, que si una escena no aporta nada a la visión general de la historia, esa escena sobra. De hecho, la finalidad, el objetivo de una escena es algo que tenéis que definir antes de crear la propia escena. Y tener eso definido os va a ayudar en la redacción de la escena y en cómo desarrollarla de manera más efectiva. Por ejemplo, en el inicio de un relato, mis objetivos podrían ser, en primer lugar, proporcionar al lector la información mínima viable que necesita para entender el relato que le estoy planteando. Luego, desarrollar los personajes, también es muy importante tener un mínimo de conocimiento sobre cómo es un personaje. Y en tercer lugar, empezar los acontecimientos que van a vertebrar la historia que estamos por contarle. Entonces, estos son 3 objetivos bastante importantes en un inicio de historia. Y lo importante de estos objetivos, por ejemplo, de estos 3 que hemos comentado, es que son objetivos medibles. Y el hecho de que sean medibles hace que se pueda comprobar de manera empírica lo bien o lo mal que está escrita una escena. Por ejemplo, en mi caso concreto, un objetivo de este tipo podría ser explicar al público el papel de la magia en este mundo. Yo sé, por ejemplo, que en el relato que estamos por escribir, la magia era muy importante en el pasado, pero ha sido sustituida por la tecnología. Y yo quiero que esta idea, este concepto, también lo tenga el lector. Y lo que puedo hacer para que tenga ese conocimiento desde el inicio es crear un diálogo entre Elena y Nora, donde, por ejemplo, Nora le echa una pulla al respecto a Elena. Y simplemente haciendo eso consigo 3 cosas. La primera, y la más evidente, es darle esa información al lector. La segunda es mostrar el carácter de los personajes. Es decir, la manera en la que yo hago que ellas se comuniquen ya demuestran cómo son cada una, cómo piensan cada una, y aquí ya estoy dando otra información extra al lector, que es cuál es el carácter de cada uno de los personajes. Y la tercera es que lo hago de una manera entretenida para el lector. Es decir, al hacerlo en un diálogo, hago que en lugar de que se tenga que leer un párrafo de texto en la que le suelto trasfondo de, pues mira, esto pasaba y tal, te suelto un párrafo así con texto aburrido, al metértelo en un diálogo lo hago de una manera más dinámica y es la misma información, pero de una manera mucho más agradable y placentera para el lector. Y eso nos lleva a un mini consejo que os puedo dar a la hora de escribir, y es que todo lo que podáis meter en diálogos, pues mejor que meterlo en párrafo de texto, porque el lector lo va a apreciar más. Un diálogo siempre es como mucho más agradable de leer que meterle un párrafo de, bueno, pues esta es la info que necesitas saber, ¿no? El lector no está ahí buscando pues información tipo Wikipedia o libro de texto, sino que quiere pues aprender la información, un poco lo que os comenté en el vídeo anterior, de que el world building ha de ser invisible. Pues maneras de hacerlo invisible es, en lugar de colarlo en un párrafo en el que te cuento la movida, hago que esté esa información en un diálogo. Y esto hace que sea como mucho más agradable. Entonces, a nivel de objetivos, una vez ya hemos cerrado esa primera etapa inicial del relato en la que le hemos dado al lector pues la información mínima viable que necesita saber pues para poder seguir el relato, cuáles son los objetivos que van a tener las escenas una vez todo eso ya está conseguido. Pues básicamente es pasar la historia del punto A al punto B. Por ejemplo, esto se podría hacer haciendo que el personaje pues consiga un objeto que necesita para poder seguir adelante con su historia, que el personaje también pueda llegar a un lugar que necesita llegar para que la historia se desarrolle en esa nueva localización, o por ejemplo que el personaje pierda a alguien, es decir, que muera un personaje que era muy relevante para el protagonista, y eso hace porque obviamente el protagonista tenga una perspectiva diferente del mundo una vez esa persona ha muerto, ¿no? Por ejemplo. Como veis, son cuestiones que hacen que la historia avance, porque dan cambios importantes a lo que es el transcurso de la narración. Entonces, dicho esto y viendo qué es una buena escena o cómo se tendría que estructurar bien una escena, ¿cómo se estructura mal una escena? Pues básicamente una escena se estructuraría mal si, por ejemplo, la escena es un diálogo entre 2 personajes y ese diálogo no aporta nada. Es decir, no te da información nueva, no desarrolla más a los personajes, ni aporta nada. Simplemente es un diálogo que está por estar, pero realmente no mueve un milímetro a la trama. O, por ejemplo, una escena donde un personaje consigue un objeto, pero luego, a lo largo de la historia, ni se vuelve a mencionar el objeto, ni el objeto es relevante para nada. Simplemente, pues bueno, ha conseguido algo que luego no va a usar más nunca. Bueno, pues eso también sería una escena más redactada. Sin embargo, en este caso podrían haber excepciones. Es decir, por ejemplo, estoy escribiendo una historia de misterio, de detectives, y hago que el personaje encuentre un objeto que luego no le lleva a ningún lado, pero lo hago intencionalmente. Es decir, quiero que encuentre una pista falsa
para despistar al lector. El lector también está haciendo la investigación junto con el protagonista y quiero darle esa pista con la intención de liarlo un poco, ¿no? Y que, por ejemplo, eso luego se explique en la historia, ¿no? Ah, pues pusimos esta pista o el asesino puso esta pista aquí para confundir al detective, no sé cuántos. Claro, ahí la intención es diferente porque lo estás haciendo adrede y realmente lo estás haciendo con el propósito precisamente de confundir al lector. Esa es tu idea. Entonces, el objetivo es distinto, aunque pueda parecer que es lo mismo, pues eso, encontrarse un objeto que luego no te lleva a ningún lado. Si es así, pero luego no hay ninguna intencionalidad, simplemente que has escrito mal, pues mira, me encontré esto, pero ya está y se acabó. O me encontré esto, no me lleva a nada, pero hay la intención detrás de despistarme porque estamos con un asesinato o lo que sea. Entonces, como veis, aquí hay matices y cuanto mejor entendáis estos matices, cuanto más practiquéis escribiendo, pues sabréis cuándo utilizar una cosa o... Pero bueno, para resumíroslo mucho, si vosotros escribís una escena, luego quitáis esa escena de la narración y la trama realmente no se mueve un milímetro, es decir, nadie echa de menos esa escena que habéis quitado sobraba. Básicamente, si por el contrario quitáis la escena y quedan huecos, la gente dice, pero aquí falta algo, no entiendo por qué ha pasado esto, cómo han llegado aquí, por qué este tiene este objeto, de dónde lo ha sacado. Si eso pasa, entonces esa escena era relevante porque aportaba esa información para hacer que la gente pues entienda bien la historia. Como siempre, creo que un ejemplo ayuda a verlo mejor, así que saltamos al ordenador, os enseño cómo tengo yo dividida mi historia por escenas y pues vamos comentando un poquito qué es lo que aporta, qué es lo que no, un poquito lo que hemos visto aquí. Pues aquí estamos, como veis, mi historia dividida por escenas. En este caso sí lo he hecho con inteligencia artificial, no con un GPT, sino con un prompt normal. He tenido que retocar cositas también, os digo, porque, bueno, eso, GPT no es tampoco el mejor escritor en ese sentido y hemos tenido que corregir bastantes cosas. Pero bueno, como os he dicho, comentamos un poquito cuál es la intención de cada una de estas escenas y qué es lo que he hecho. Así que bueno, empezamos con esta primera escena. Como os digo, la primera escena básicamente tiene doble objetivo, que es introducir a los personajes, introducir un poquito la acción y plantear cuestiones básicas del mundo. Y lo que tenemos es, como ya comenté en el vídeo anterior, Elena y Nora están juntas, son amigas, están disfrutando de la primera noche de luna roja, lo cual esto nos sirve pues para también entender mejor este fenómeno, qué es lo que es. Es la primera noche, por lo tanto también vamos a poder explicar que esto es un fenómeno que dura durante, pues creo que era una semana, lo teníamos en el lore. Pues eso, no poder explicar todas estas cosas, están juntas y Nora le cuenta a Elena pues que su abuela le contaba historias de que en el sitio donde están había unas ruinas, que no sé qué. Elena, como es arqueóloga y curiosa, dice, hostia, pues vamos a buscar las ruinas. Van a buscarlas, encuentran la entrada a las ruinas tras bastante buscar, consiguen abrirla y pues básicamente entran dentro de lo que sería el templo. Como veis, una escena muy simple, pero que nos sirve para poder meter diálogos y hacer que podamos ver un poco cómo son estos personajes. Entender cositas del lore, por ejemplo, esta historia que le cuenta Nora a Elena, pues podemos saber que Nora es bruja, por ejemplo, que viene una estirpe de brujas, temas de la luna roja, temas sobre la magia. O sea, aquí ya podemos introducir conceptos, no todos los conceptos, porque no hay que abrumar tampoco, pero sí que varios conceptos clave que serán relevantes para la historia. Pasamos siguiente escena, pues básicamente dan vueltas por el templo, encuentran la sala donde hay una escultura, en este caso del monstruo que nos vertebra la historia, y Elena despierta a la criatura de manera accidental. ¿Qué conseguimos con esto? Pues iniciar la trama, básicamente. Es decir, toda la historia va de querer capturar nuevamente este bicho. Por lo tanto, necesitan liberarlo, y eso es lo que conseguimos en esta segunda escena. Este es el peso que tiene esta escena, es por eso que importa esta escena, ¿no? Aquí básicamente que las dos salen corriendo y miran, ven que se ha escapado la entidad, tal. Realmente esta escena se podría anexar a esta de aquí. Esta tercera escena se podría anexar a esta, porque como tal realmente tampoco aporta mucho. Es decir, sí aporta, porque obviamente esto es lo que determina el, vale, hostias, la hemos cagado, tenemos que deshacer este entuerto, ¿no? Pero realmente como escena propia quizá podríamos anexarlo a esta de aquí. Está puesto como una escena individual básicamente porque algo que también identifica las escenas es que cada escena debería suceder en una localización diferente. Entonces, del mismo modo que esta sucede dentro de las ruinas, esta sucede fuera de ellas. Y aunque sea una escena cortita y que tampoco vaya a aportar mucho, sí que nos da esa intención de, vale, la hemos cagado, tenemos que tal, que es lo relevante aquí. Saltamos a lo siguiente. Una biblioteca, bueno, básicamente aquí lo que necesitamos, contexto, saber qué ha pasado realmente, ¿no? Entonces, pues tenemos una biblioteca, las dos investigan,
plantean la misión. Aquí sabemos que hay que capturar de nuevo a la criatura, eso es lo que hemos decidido, aquí entendemos cómo. Y con esto básicamente se vertebra la historia. Sabemos qué es la criatura, qué es lo que va a hacer, nos da también el tema del tiempo, sabemos que tenemos hasta que la luna roja llegue a su cenit. Vale, pues esto nos da una semana y en esa semana tenemos que conseguir todos estos objetos que hemos leído que necesitemos para el ritual, lo que sea. Todo esto es lo relevante, aquí se plantea básicamente la historia. Obviamente no se va a entender todo porque hay trocitos de información que no se van a resumir aquí, pero bueno, el objetivo de esta escena es básicamente ese, plantear realmente de qué va a ir la historia. Y aquí básicamente estas escenas son la recolección de estos objetos, ¿no? Pues en la primera consiguen en un museo uno de los anillos. En otra consiguen el cetro. En la otra otro anillo. En otra pues el cristal y otro anillo. Y luego ya tal, ¿no? En estas de aquí luego me pone, es que he hecho una cosa GPT que no me gusta, y es que yo le he dicho que obviamente a todo esto, aparte de ir recopilando los objetos, tenemos que ver un poco la influencia de este ser. Es decir, se ha liberado una criatura mística de estas súper oscura, una especie de demonio que anda suelto matando peña. Tenemos que sentir esa presión a lo largo de toda la búsqueda, ¿no? Es algo como que sucede... Ah, por cierto, que hay un bicho que está matando peña. Entonces, eso tiene que quedar claro. Y entonces la IA me ha puesto... Ah, pues recibe noticia de que se ha muerto uno. O hay una que me ha hecho mucha gracia, que es esta de aquí, que es, bueno, escalan la montaña para conseguir el cetro, tal, y cuando bajan, entonces al descender descubren que hay un excursionista muerto. De, hostia, mira, José Luis se murió. Claro, este tipo de cosas no me molan, porque es como, cuidado que hay un muerto. Lo que quiero hacer es cambiar todo esto para que realmente, por ejemplo, yo que sé, a lo mejor el excursionista está como poseído por el bicho e intenta matarlas a ella. Entonces son ellas las que tienen que a lo mejor empujar el excursionista por la montaña, se lo cargan. O... ¿Sabes? Que haya como esa presión, ese tema de que la criatura les está persiguiendo a ellas porque sabe exactamente lo que están haciendo, que la están intentando encerrar y aunque el bicho no sea corpóreo todavía, pues sí que lo quiere impedir. Entonces, esa presión la quiero mucho más en un primer plano y no tanto de, hasta cuidado, se murió José Luis aquí el excursionista, ¿sabes? Esto no me gusta tanto y cuando desarrollemos cada una de las escenas esto hay que trabajarlo mejor. Pero por ahora me plantea bien la estructura de la escena, es decir, sé qué quieren conseguir, dónde lo van a hacer y realmente un poquito, pues eso, condiciones son duras, el clima tal, no sé cuántos. Tengo más o menos la idea, el escenario está bastante bien planteado. Luego, que la cosa no se vaya a suceder exactamente como ha puesto la IA, por supuesto que no, porque me parece un poco soso, pero sí que me plantea bastante bien las cuestiones clave que necesito, que es dónde va a suceder, qué va a suceder, cuál es el objetivo, ¿no? Y eso sí que me gusta, lo hace un poquito con todo. Luego cuando llegamos aquí, ya tienen todos los artefactos, lo que dije en el primer momento, el dropdown. Pues aquí, por a lo mejor consiguen otro libro o consiguen lo que sea, más información y descubren que Nora, pues eso, debe sacrificar su conexión para esto. Entonces aquí esto puede ser un momento, obviamente, Nora es maga, lleva 100 y pico años entrenándose para esto, recordemos que es una elfa, y su familia lleva siendo mago por generaciones, renunciar a la magia, pues es un momento jodido para ella. Entonces aquí podemos tener un momento, pues eso, más introspectivo, de breakdown, hasta que ella dice, bueno, mira, lo importante es salvar al mundo, esta criatura no puede estar suelta, no me gustan las circunstancias, pero vamos, tenemos que apechugar, vamos para adelante, ¿no? Y ya está. Y cada vez, obviamente, se acerca más la luna roja, no hay tan poco tiempo para debatir o pensárselo o filosofar sobre nada, ¿no? Y luego, pues aquí tenemos la escena final del templo, donde pues hay esa pelea. Obviamente aquí el objetivo está muy claro, que es encerrar la criatura, resolver el conflicto. Y luego tenemos una última escena, que es básicamente para acabar de cerrar de manera suave el relato, o sea que no cabe, pues ya está, se han cerrado, fin. No, vamos a dar un último para ver un poco cómo acaban las protagonistas después de la historia y acaban pues, físicamente y mentalmente hechas polvo tras todo lo que ha sucedido los días anteriores. Así que ahora ya tenemos una hoja de ruta muy clara para poder seguir nuestra narración. El siguiente paso, el que vamos a ver la semana que viene, va a consistir en descomponer todavía más esta historia. Como os he dicho antes, las escenas son los átomos de las historias y ahora tenemos que descubrir cuáles son sus protones, neutrones y electrones. Así que la semana que viene seguiremos con más. Por ahora, suscribíos al canal si no lo habéis hecho, dadle un like al vídeo y dejadme vuestras preguntas y comentarios aquí abajo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.